Bueno, ahora vamos a realizar la sustentación del proyecto final de modelo COI de procesos estocásticos junto a mi compañero Carlos Andrés Mazo y conmigo Javier Alejandro Alzate. Listo, ahorita vamos a hablar sobre la motivación que nos llevó a realizar este proyecto tal y como se nos fue presentado. Bueno, la importancia de este proyecto es la posible predicción del índice de contagio a nivel nacional de cada país, teniendo en cuenta los casos ya registrados, utilizando la base de datos entregada por el profesor y sus números de mortalidad por el COVID, del COVID-19. Estas gráficas nos pueden mostrar un posible futuro para los diferentes países y ayudaría para estar correctamente preparados y tener una estimación de los posibles contagios. ¿Esto a qué se refiere? Principalmente, utilizar esta herramienta o generar las gráficas correctamente nos puede decir a qué contagios puede llegar cierto país en cierto momento del tiempo, en ciertos días, y estar correctamente preparados para esas circunstancias. Bueno, una predicción nos podría alertar para estar correctamente aptos, preparados para una capacidad médica adecuada para un futuro riesgoso. Como decía anteriormente, una predicción correcta nos podría asegurar cierta cantidad de casos en cierta cantidad de tiempo y nos ayudaría a estar correctamente preparados. Por ejemplo, en Colombia, para tener una cierta cantidad de camas UCIs, para ayudar a los pacientes y así, etcétera. Base de datos. En el presente proyecto sobre el COVID-19 se tuvo en cuenta una gran variedad de datos, los cuales fueron suministrados por el profesor. Estos datos fueron tomados desde el inicio de la pandemia hasta el mes pasado, que en total fueron 319 días. Estos datos son los siguientes: el número de contagios por día a lo largo de los 319 días, el número de muertes por día durante los 319 días, la fecha de inicio de la pandemia y una lista de países. En la lista de países se verá representado el número de contagios por día y también se verá representado las muertes que se tuvieron durante el día. Parámetros y países. El primer país que vamos a analizar es Colombia. Como podemos observar en su gráfica de contagios, esta va a comenzar a subir hasta que llega a su punto máximo más o menos en 150 días. Después de esto va a comenzar a decaer sus números de contagios, pero se puede observar que comenzó a haber un aumento a partir del día 200. En la gráfica de muertes podemos observar que existe un aumento hasta 150 días, se estabiliza más o menos y decae hasta el día 200 en 200 muertes por día. Esto nos quiere decir que a pesar de que no hay un aumento de muertos, aún siguen habiendo demasiados. El parámetro que vamos a utilizar con Colombia va a ser FIT método. Este es un método para estimar los parámetros del modelo GPR, especificado como el par separado por comas. Este parámetro tiene varios casos. El primer caso es NONE, que utiliza los valores de los parámetros iniciales como valores de parámetros conocidos, ya que este no tiene una estimación. Como podemos observar, este sigue en la línea roja, no está apegada a los casos o a los datos y tiende a estabilizarse en cero. Al igual que la de contagios o casos, no están apegados a los datos suministrados, pero tiende a cero. El siguiente caso es SAT, que es una regresión exacta del proceso gaussiano. Como podemos observar en la gráfica, esta es más exacta y comienza a aproximarse mejor a las líneas de los datos, pero esta tiende a estabilizarse, no tiende a cero. El otro caso es el SD, que es un subconjunto de aproximación de datos, de puntos de los datos. Como podemos observar, esta sucede casi igual. Su línea roja es muy aproximada a los datos suministrados y tiende a estabilizarse y tampoco se regresa a cero. Al igual que el siguiente caso, que es el SR, que es un subconjunto de aproximación de regresión. Y el último caso es el caso de FIT, que es la aproximación condicional totalmente independiente. Y como podemos observar, tiende a estar muy apegado a los datos y a estabilizarse en 4.000 casos y a estabilizarse en 150 muertes. Está bien, ahorita empecemos con Norway, el segundo país que se va a estudiar en este proyecto final y el parámetro que se va a utilizar para este país va a ser Basic Function. Bueno, ¿qué es Basic Function? Basic Function es la base explícita para el modelo GPR, especifica como el par separado por comas que consta de Y. Basic Function sí es el número de observaciones. La función base añade el término N o que sería h por beta, en el modelo donde h es la matriz base y beta es el vector B1 del coeficiente base. Bueno, podemos evidenciar acá en la gráfica de casos que hay una pequeña tendencia, una pequeña elevación cerca o antes del día 100 y unas mucho más grandes en el día 300. En la gráfica de las muertes hay un pico considerable en el día 100, pero se mantiene constante o se podría decir pequeño en los siguientes días con algunos diferentes picos, pero que por más que sean picos grandes no son muy constantes y no va a afectar mucho nuestras siguientes gráficas. Bueno, ahora para Basic Function None se va a utilizar None, sería la matriz vacía. Bueno, ahorita se puede evidenciar en la gráfica lo mismo anteriormente, los picos. En la gráfica de muertes, el pico en 100 se repite. La predicción, de nuevo, cuando es nula es bastante separada, pero cuando hay un pico considerable, la predicción se acerca mucho a... la predicción se acerca mucho a la línea roja, que sería la realidad. Cabe aclarar que la línea roja no siempre está tocando absolutamente todos los puntos negros, que serían los datos de la base de datos. Bueno, ahorita, para los casos, muy simple, también a un pico en el día 100 y otro pico en el día 300, un poco más para allá. ¿Qué es lo que pasa? Algo muy diferente en esta es que, a diferencia del caso de muertes, porque en casos hay muchos más datos, la predicción no es tan suave, no se acerca tanto a la realidad como se pretendería. Bueno, ahorita va sin función, pero con la subfunción constant, cuando dice que la matriz es h igual a 1 por el vector de un segundo, donde este es el número de observaciones. Bueno, ahorita dice lo mismo. ¿Qué es lo que pasa?
Después de pasar la gráfica, que es sumamente parecida a la anterior, ya cuando no obtiene datos, la predicción se asancha un poco más, se hace más gruesa, más grande y no se obtiene una información realmente, se puede decir muy precisa. Se puede decir que hay vacío, no es realmente precisa la predicción, lo mismo ocurre en casos. Ahorita para linear, cuando que sea lineal, que dice que h sea 1,x, bueno, ahorita, ¿esto qué quiere decir? Lo mismo, primero, en la gráfica de muertes pasa lo mismo en el pico, la predicción se asemeja mucho a la realidad, pero hay variantes, hay curvaturas y acá, aunque no se note demasiado en la gráfica de muertes, tiende a inclinarse hacia abajo la tendencia de la gráfica de muertes. ¿Por qué? Porque es lineal y los últimos datos que obtuvo, por más que hayan últimos datos que obtuvo la gráfica de muertes, son algo bajos. En cambio, en la gráfica de casos, como el último pico, es en los últimos datos obtenidos, la tendencia lineal es a que suba. Listo. Ahorita, basic function en puramente cuadrático. Aquí, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de la lineal, estos datos obtenidos después o la tendencia obtenida a lo que se refiere es que va a ser cuadrática, que va a ser exponencial. La última tendencia obtenida se va a representar de forma exponencial. Lo mismo acá en muertes. La última tendencia fue un pico al principio, bajar, bajar, decaer y se ve acá, es una exponencial negativa. Mientras que en la gráfica de los casos, el pico fue al último, los últimos datos obtenidos y se evidencia una exponencial positiva, porque se pretende que va a seguir subiendo. Ok, ahorita vamos a hablar sobre el tercer país, que sería Kazajistán y su parámetro que lo compete. Uno de los parámetros sería beta. Beta, que es el valor inicial de los coeficientes para la base explícita especificada como el par separado por comas, consiste en un vector de y por 1, donde está el número de columnas de la matriz. Bueno, ahorita vamos a ver, ya sabemos que se va a utilizar beta. Bueno, ahorita analicemos la gráfica de los casos. La gráfica de casos tiene una punta, un pico bastante considerable, pasado el día 100. Es lo único a decir que sea muy importante. Para allá es muy normal, muy tranquila la gráfica. Mientras que en las muertes, del día 100 a 150 hay un pico muy grande, muy exponencial, pero del 150 al 200 se rebaja y se normaliza. Bueno, la siguiente, beta fit método none. En beta fit método none, que fue el código que se utilizó en MATLAB y con los que se obtuvo las siguientes gráficas de muertes y casos, se obtiene que, primero que nada, ¿qué se evidencia al principio? Bueno, la línea roja continúa su normalización, se evidencia el pico, pero por ser tan pocos datos no se muestra muy grande en las muertes. Se evidencia un crecimiento exponencial, dejando de tener los datos hasta el lugar propicio donde se normaliza acá arriba. Y en los casos, lo mismo, las predicciones son un poco más alejadas de las muertes, pero es porque hay mayor cantidad de datos obtenidos y hay una pequeña elevación, un poco exponencial, pero se normaliza con rapidez. Bueno, ahorita expliquemos el sigma, el segundo parámetro para Kazajistán. El valor dice, sigma es el valor inicial para la desviación estándar, desviación muy importante, del ruido del modelo del proceso gaussiano, especificado como el par separado por comas del constante de un valor escalar positivo. Palabras muy importantes, la desviación y el proceso gaussiano, la desviación del ruido y el proceso gaussiano. Bueno, vamos a ver las siguientes gráficas que nos van a explicar. Bueno, utilizando un sigma con un 0.1 obtenemos un resultado bastante curioso. Es que, ¿qué es lo que ocurre? Que los datos se aproximan en su totalidad. Su predicción está completamente tocando los puntos obtenidos o ya los datos hallados. Se evidencia, ocurre completamente, tanto en la gráfica de muertes y en la gráfica de casos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el sigma se cambia un 0.4? En el caso de las muertes cambia totalmente. ¿Por qué? En muertes y no en casos, porque en muertes hay menos cantidad de datos, mientras que en casos hay mucha mayor cantidad de datos y el 0.4 no es suficiente para corregir. ¿Qué se puede evidenciar en este pequeño zoom? Que en algunos lugares ya la predicción no está tocando en su totalidad los datos ya escogidos. El cuarto país es Armenia, donde podemos observar su gráfica sobre los casos, donde sus casos eran muy reducidos y comenzaron a aumentar levemente. Hubo un descenso de casos y después hubo un ascenso de casos muy abrupto. En su gráfica de muertes se puede observar casi lo mismo. Hubo una gran cantidad de días donde no hubieron muertos, comenzaron a aparecer, aumentó levemente y comenzó a decaer. Y después de ciertos días hubo un aumento muy abrupto en la gráfica. La función que vamos a analizar o el parámetro es la función de kernel, que es una forma de función de covarianza, especificando como el par separado por comas y costa de y. Y sus siguientes casos son la función de kernel exponencial, que como podemos observar en su gráfica, esta es muy apegada a los datos, pero en su predicción esta comienza a descender aproximándose a cero, pero en su predicción superior, que es más o menos del 95%, esta aumenta un poco y comienza otra vez a descender, pero esta nunca se va a igualar a cero, al igual que en su gráfica inferior. La siguiente función es la función de kernel cuadrática exponencial, donde su núcleo exponencial es cuadrado. Como podemos observar, su línea roja no es tan apegada a los datos, pero en su predicción esta tiende a decaer rápidamente a cero, en las muertes como en los casos. Esto se puede más o menos comparar con el caso de filtrado, ya cuando es de mayor orden, este tiende a ser mucho más selectivo. La siguiente función es la de Mater32, donde su núcleo Mater con parámetro es de 3 medios. Como podemos observar en su gráfica, pasa lo mismo que con la cuadrática. Esta su función no es tan apegada a los datos, pero cuando llega a su predicción, esta no decae a cero tan rápidamente, tiende a bajar, por así decirlo, poco a poco. Y se puede observar lo mismo en sus casos. Esta tiende a decaer poco a poco hasta llegar más o menos a cero. La siguiente función es Mater52, que es su núcleo de parámetro es de 5 medios. Como podemos observar, esta sucede lo mismo que la de Mater32, sino que esta
decae un poquito más rápido, pero más o menos es prácticamente lo mismo, sino lo que cambia es su decadencia en su predicción. Después sigue la función racional cuadrática, donde su núcleo cuadrático es racional. Como podemos observar, más o menos los mismos parámetros en los casos, pero en su predicción comienza a decaer poco a poco y no se estabiliza en cero. Esta se tiende a estabilizar un poco más arriba. Esto sucede igual en los casos, se estabiliza un poco más arriba de cero. Sigue la función Ardes exponencial, la cual su núcleo es exponencial con una escala de longitud separada por predictor. Como podemos observar, sus su línea roja es mucho más apegada a los datos, sino que cuando va a hacer su predicción, esta va a decaer demasiado lento, va a caer muy poco a poco, al igual que en las muertes, esta va a comenzar a decaer de manera muy lenta. La siguiente función es la Ars Square exponencial, en la cual su núcleo exponencial cuadrado con una escala de longitud separada por predictor. Esto más o menos combina lo de la función anterior y la exponencial. Como podemos observar, esta va a decaer de una manera más sutil, pero va a caer rápidamente, al igual que en la de casos. Sigue la ARD Mater 32, que sigue un núcleo de 3 medios y una escala de longitud separada por un predictor. Es lo mismo, sino que combina la función de Kernel Matter 3 medios y comienza a decaer de manera más o menos suave. Sigue la ARD Matter 52, que es su núcleo con parámetros de 5 medios y una escala de longitud separada. Esta va a decaer un poquito más rápido que la función anterior. Y por último está la ARD Racional Quadratic, en la cual su núcleo es cuadrado racional con una escala de longitud separada por predictor. Se puede observar que su línea roja no es tan apegada a los datos y va a comenzar a decaer suavemente, pero esta tampoco va a tiende a cero, o si tiende a muy largo tiempo. El quinto y último país es Portugal, donde podemos ver su gráfica de casos y podemos ver que ha sido muy controlada, ya que estos casos se sobrepasan, excepto en su día 200, donde comenzó a haber un aumento muy rápido. En su línea de muertes podemos observar que casi desde el día 20 comenzó a haber una gran cantidad de muertos y comenzaron a decaer y fue controlada más o menos hasta el día 200, donde comenzó a aumentar su línea de muertos. La función que vamos a utilizar para este país es la de predictor método, donde es un método utilizado para realizar predicciones a partir de un modelo gaussiano, dados los parámetros. Y sus siguientes casos son predicción del método exacto, donde el modelo exacto de regresión del proceso gaussiano y está predeterminado si es de 10.000 muestras. Como podemos observar, su gráfica es muy apegada a los datos y cuando llega a su dato final, su predicción decae, comienza a predecir que va a decaer rápidamente y se va a estabilizar en cierto número. Esto sucede igual en su línea de casos, donde va a comenzar a decaer y se va a estabilizar en cierto número. El siguiente caso es la predicción del método SD, que es un subconjunto de aproximación de puntos de datos. Se observa prácticamente lo mismo, sino que se puede observar que se decae un poquito más rápido y tiene una ligera curva por debajo de la estabilización. El siguiente caso es la predicción del método SL, que es un subconjunto de aproximación de regresores. Como podemos observar ya en su predicción, esta es mucho más achatada en sus líneas superiores e inferiores. Eso nos quiere decir que es un poco más segura de que esto va a pasar, ya que este se supone que es del 95% de confianza. El siguiente método es la predicción FIC, el FIT, que es la aproximación condicional totalmente independiente, donde podemos observar que esta en su predicción va a decaer, se va a estabilizar en cierto número y en su línea superior de predicción y su línea inferior de predicción son un poco más amplias, lo que nos quiere decir que su exactitud o predicción no es tan fiable. Bueno, ahorita expliquemos las conclusiones. Bueno, primero, la gran variedad de parámetros es de gran ayuda, ya que dependiendo del trabajo o situación que se presente, se puede utilizar un parámetro en específico, teniendo en cuenta los datos ya suministrados y el tipo de resultado que se requiere. El segundo, los parámetros dependiendo de los datos iniciales, y estos pueden afectar los futuros valores y así incidir en la predicción de resultados. El tercero, los parámetros pueden contener subfunciones o subparámetros, los que pueden afectar los resultados de una manera directa, ya que estos pueden mejorar o predecir valores faltantes. Trabajos futuros. Con los conocimientos obtenidos después de llevar a cabo esta práctica, nos llevan a pensar posibles aplicaciones sobre los procesos estocásticos. Una de las posibles aplicaciones son, la primera es en la bolsa de valores, ya que se tiene que tener en cuenta inversiones pasadas con los datos de ganancias, pérdidas, fechas y precios actualizados de diferentes activos para así poder realizar una proyección mayor del porcentaje de exactitud posible, para así poder obtener una ganancia. Otra puede ser la producción agrícola, ya que esta se puede generar una estimación de ganancia o pérdida con los procesos estocásticos, ya que con estos se pueden generar una predicción de las ganancias y la producción, teniendo en cuenta datos como los precios actualizados en los bancos de alimentos, fechas de producción, datos anteriores cosechas y datos sobre posibles pestes o enfermedades que afecten la producción. Bueno, en temas referentes a la climatología, los procesos estocásticos se pueden tener en cuenta para usarlos como herramientas de predicción de posibles cambios abruptos en el clima, teniendo en cuenta datos como la temperatura, velocidad del viento, datos de clima pasados, humedad, etcétera. Bueno, y ahora otro ejemplo para trabajos futuros sería con respecto al tráfico vehicular. Se puede conocer diferentes tipos de predicciones como el índice de accidentalidad, horas de tráfico pesadas, índices de robos, fechas de alta congestión y tasas de mortalidad por siniestros viales.
y así poder brindar a los conductores posibles sugerencias y recomendaciones para su día a día.